El otro día justamente vi que estuviste exponiendo ahí con otros economistas, dando tu parecer sobre el momento económico que estamos viendo, esta dinámica económica, pero bueno, más que contarlo yo, tenía ganas que vos lo cuentes, después nos vamos a meter en el dólar a 1000, a ver si convino o no, pero vos, ¿qué estás viendo en esto que el gobierno plantea? Y ayer fue muy concreto, ¿eh? Acá lo que interesa es la desinflación y vamos a tomar medidas para llegar a ese objetivo, que no hay emisión de pesos, el Banco Central va a retirar más pesos todavía a través del BOPREAL, se vieron más liquidaciones del campo, que de hecho ya durante abril fue un buen mes de liquidaciones, va a haber más ingresos de capitales que te van a forzar hacia abajo la cotización. Vos estás viendo esa dinámica que imagina el gobierno para los próximos meses, ¿vos la estás viendo? ¿Coincidís con eso? A ver, toda política implica algún tipo de trade-off, o sea, ganás en algo y perdés en otra cosa. Y el gobierno, como vos mencionabas, Claudio, eligió ganar en la desinflación. Entonces, de la mano de eso, lo que busca es que parte del ancla sea cambiaria, o sea, que básicamente que te tire abajo la parte de inflación de transables. Y fíjate que también lo que está buscando es que las bandas que creó, que se deslizan al 1% nada más hacia arriba, sean lo más sostenible posible. ¿Y cómo haces eso? Bueno, necesitas que la inflación no transable se mantenga cercana al 1%. Entonces, fíjate lo que hacen con las paritarias. No quieren homologar la de comercio porque está arriba del 1%. Bueno, ese 1% coincide con el techo de la banda. Tenés que hacer que la banda sea creíble y sostenible en el tiempo. Y para eso necesitas que justamente los salarios no se muevan a 2-3%. Porque acordate que si... Disculpame, Alejo, un segundito, porque se empezó a escuchar bien y se bajó el volumen. Y varios acá me lo. A ver, No. dame un segundo, me cambio a otro A micrófono. ver, espera que te saco un cachito y. Bueno, eso, quería hablar con Alejo Costa de Max Capital sobre esto, ¿no? Sobre, a ver, el camino que tomó el gobierno. ¿Cómo lo puede cumplir o no? Número uno. Después, me parece que, Pauli, hay que plantear el segundo escenario, que es, ¿qué pasa? Esta pregunta, ¿no? La vamos a hacer en secreto, no se la vamos a adelantar a él. ¿Chiste? ¿Qué pasa si el dólar llega a 1000? ¿Qué pasa? O sea, ¿qué pasa con la economía? ¿Qué pasa con si realmente el gobierno es exitoso en su plan? Porque nadie está diciendo, no, no lo van a poder cumplir, no lo van a poder hacer. Todo el mundo está mirando diciendo, che, estos al final, ojo, una cosa es que no le esté saliendo, que si vos ves que el dólar oficial está a 1185, hay que mirar el mayorista, porque acá, hola extraño, dice el dólar bajó a 1220. Hay que mirar el referente de lo que estamos hablando es el mayorista. El mayorista estaba en 1075 cuando el día antes de la liberación del cepo a minoristas estaba en 1075. Ese 1075 hoy está en 1185. Y ese de 1185 quieren bajarlo a 1000. No es el minorista que puede estar, no sé, 1200, 1210, 1220. No es ese, es el mayorista. Claro, ese es el. A ver, Alejo, avísame cuando hacemos una seña. A ver, ahí está. ¿Ahí me escuchas mejor? Perfecto. Sí, creo que sí. Perfecto, bueno. Muy bien, muchas gracias. Lo que te decía es que, bueno, necesitan que las bandas sean creíbles y para eso necesitan que las bandas, en términos reales, se mantengan en un nivel similar al que arrancaron. Por eso es que buscan dentro de lo que son las paritarias tratar de no ponerle un techo, sino que básicamente coordinar las paritarias en cierta dirección. Ajá. Ahora, yendo a lo que vos preguntabas, que es, bueno, supongamos que el gobierno lo logra. Ahí hay yo te diría tres cuestiones básicas. La primera es si efectivamente estamos yendo en la dirección de una política monetaria más contractiva, que es discutible, porque el termómetro de la política monetaria, ¿cuál es? La tasa de interés. Hoy lo que ves es que en las LECAPs la tasa de interés sigue siendo negativa, te diría, en términos reales, o le pegan el palo, y que quizás en los depósitos empezaste a ver como más necesidad de subir tasa. Entonces, todavía no queda claro que tengamos esa escasez de pesos a la cual se refiere el gobierno. Supongamos que se da, porque efectivamente no emiten pesos, que eso está detrás del ancla fiscal, obviamente va a ocurrir, quizás se emiten pesos por las subastas del Tesoro, por LEFI, que es lo que viene ocurriendo, pero supongamos que efectivamente
vas a una política más contractiva y las tasas suben, que es lo que espera el mercado. Y supongamos que justamente, como vos decías, aprovechás esta ventana de exportaciones más altas, que es una ventana, y el gobierno es consciente de eso. Sí. Y adicional con eso, le das aún más combustible, si querés, a esa oferta de dólares, de la mano de justamente este nuevo, no lo quiero llamar blanqueo, pero si querés, facilidad para el uso de dólares, Sí. de la cual ustedes hablaban antes. Y que el tipo de cambio se te va más abajo. Bueno, ahí el último punto que tenés es, bueno, ¿cómo tensiona eso con el resto de la economía real? Un dólar que ya no es un dólar a 1000, porque si llegas a la banda inferior, en 3 meses es un dólar incluso más bajo que 1000. Sí, claro. Sí. Y en términos reales aún más. Entonces ahí empezás a tensionar con qué implica para el sector real de la economía y cuán sostenible es. Hay compañías que tienen que agarrar y básicamente reducir la parte de empleados y automatizar ciertas tareas para ser productivos, otras que no son competitivas y necesitas una especie de reasignación de recursos. Quizás es lo más eficiente, quizás para la economía argentina eso es lo más eficiente y si nos queremos parecer a Australia no queda otra. Bueno, pero esa transición del punto A al B es una transición dura, es difícil en términos de lo que implican para el empleo. Bueno, y ahí eso obviamente genera tensión como pasó en los 90, no hay dudas. Ajá. O sea, vos crees que se daría un escenario perjudicial para la economía, digamos, que un dólar a 1000 te deja... Claro. Es un escenario que implica otra estructura productiva que quizás sea eficiente, no te digo que sea malo el escenario, es un escenario que simplemente implica tensiones como todo cambio estructural. Después está la duda, como te decía, que es, gran parte de la discusión que tuvimos, el dinero es un velo, el dinero no debería generar que, en términos de tipo de cambio real, vos estés en un lugar muy distinto del que estabas. Sí. Entonces, debería ser algo temporario. Yo siempre razono en que, en términos inflacionarios, la política monetaria te sirve para trasladar inflación de un momento del tiempo a otro. Si querés bajar la inflación hoy, vas a tener un poco más mañana, pero que el ancla fiscal es lo que verdaderamente te reduce, si querés, la inflación de manera consistente en el tiempo. Bueno, hoy, ¿qué ganarías? Ganás cortar inercia inflacionaria, pero sabiendo que hacia adelante, después las exportaciones que tenés ahora no las vas a tener en el tercer y el cuarto trimestre, y que a medida que justamente desaparece eso y que la política monetaria pasó a un nivel más contractivo, si querés, supongamos que pasás a tasas reales, que es lo que incorpora el mercado, 10% de tasa real. Bueno, en algún punto sabés que 10% de tasa real es difícil de sostener. Porque el Tesoro está pagando esa tasa de manera repetida a lo largo del tiempo. 2, 3 meses lo aguantás, 6 meses lo aguantás. En un punto es muy caro lo que estás pagando por tu financiamiento. Sí, por hacer rollover. Claro, pero no puede ser que el gobierno esté pensando en este escenario donde está forzando justamente la baja del dólar, que se lo toma muy en serio, porque cuando el dólar la semana pasada, la anterior, todos vimos que, y bueno, no bajaba a 1000, que al contrario, estaba más cerca de 1200, digamos, bueno, incluso yo lo hablé con directores de empresas, digamos, un par de directores de empresas, fabricantes, que me decían, y bueno, el dólar a 1200 es un dólar bien, que si se queda ahí, que si ya se queda estable, es un dólar que nos sirve, que puede ayudar a que haya desinflación. Ahora, si ellos insisten y quieren el dólar a 1000, digo, no puede ser que, bueno, estén buscando ese escenario de acá hasta octubre y después... sí, está claro que eso. Está claro que es lo que buscan y que quieren aprovechar la ventana que por lo menos hay hasta fin de junio para que el dólar sea lo más bajo posible y cortar lo máximo posible en la inercia inflacionaria. Eso es la prioridad número 1. Después uno hace ese análisis y dice, bueno, tenemos que ir un poco más adelante. Todos los actores de la economía tratan de ir un poquitito más adelante y dicen, bueno, pero ¿qué viene después de junio? Si después de junio en realidad viene que no tenés tantas exportaciones y que el dólar empieza a testear la banda superior, bueno, ahí la baja de retenciones ya no parece tan atractiva si en realidad te vas a ir más arriba. Y la tasa tampoco quizás sea tan atractiva. Entonces, me parece que acá la cuestión es, vos tenés un beneficio en cortar la inercia inflacionaria, electoralmente claramente juega a favor, y al cortar esa inercia inflacionaria la banda también se te hace más creíble. Ahora, si lo que estás ganando es menos inflación hoy
a costa de más inflación mañana, es una ganancia temporaria. Quizás te sirve para cortar esa inercia. Claro, claro, claro. Pero no mucho más. Y te hago ahí entra Paula también, pero cuando yo lo escucho a Furiase, digamos, él obviamente es no es una declaración política, ¿entendés? Digamos, no es Caputo diciendo a los supermercados no aflojen, que es más político que otra cosa, no aflojen, ¿viste? Es una declaración técnica, él da una cuestión técnica. Desde el punto de vista técnico, no da la idea de que, así como nosotros podemos especular, y bueno, puede ser un escenario de acá hasta octubre. Me metí en lo de octubre porque vos dijiste, y bueno, puede ser que de acá esos 3 meses, 6 meses lo pueda sostener. Digamos, técnicamente, ¿es sostenible para vos, ya pensando a más largo plazo, ya pensando con cabeza de el empresario que tiene que decidir una inversión, el inversor que tiene que también decidir si mete guito o no? ¿Entendés? Técnicamente, Sí. ¿es sostenible? Tenés dos cuestiones, si querés, en la sostenibilidad. La primera es si es sostenible incluso de corto plazo. Como vos decías, acá hay un trade-off entre reservas y inflación, y el inversor externo busca que haya acumulación de reservas y quizás preferiría en ese trade-off una combinación distinta en la cual acumulas algo y el tipo de cambio está quizás en 1.200. A ver, también, Claudio, partamos de la base de que si yo hace un año y medio decía que hoy el tipo de cambio era 1.250, aplaudíamos y era un éxito, no hay ninguna duda. Entonces el gobierno está siendo quizás un poco ambicioso en quererlo en 1.000. 1.200 ya es un éxito. Claro. Más allá de eso, con esa visión el inversor externo te dice, bueno, si compraras 50 por día, por lo menos das una señal favorable. Y en ese comprar 50 por día, probablemente tendrías precios de bonos en dólares más altos también. Y eso tiene dos impactos. El primero es que estás un poco más cerca de recuperar el acceso al mercado de crédito. Y el segundo es que tus tasas reales locales también son más bajas al bajar los spreads. Entonces, tiene un beneficio y al recuperar el acceso al mercado de crédito, también eso te genera que puedas sostener un tipo de cambio más bajo, básicamente una moneda más fuerte. Entonces, en ese trade-off no es claro que sí o sí te conviene desinflacionar. Vamos a lo que decís vos. ¿Es sostenible? Bueno, es sostenible bajo la siguiente premisa, que es, lograste desinflacionar como busca el gobierno, quizás como lo piensa Furiase, terminás con una inflación, si querés, de 1% para octubre, que hay que sostenerla de nuevo. Eso implica un tipo de cambio que se va atrasando, porque la inflación no transable difícilmente sea 1%, que también una vez que desaparece la ventanita de exportaciones favorables, hay más presión hacia ir hacia arriba en la banda, ahí vas a ser más contractivo en términos monetarios, ok, pero hay más presión en esa dirección. Suponete que igual llegás. ¿Es suficiente el éxito electoral y esa desinflación para que igual se compriman los spreads? Esa es un poco la pregunta. Y ahí depende en parte del resultado electoral. Si Milei saca, supongamos que se repite el escenario paso 2023, luce ligeramente positivo, probablemente tengas algo de compresión adicional de spreads. Si no es tan claro el escenario y Milei en lugar de sacar 35 puntos la Libertad Avanza, saca 32, y el peronismo está relativamente cercano a nivel agregado, el mercado va a dudar y va a decir, no es claro el escenario. Acá el problema que tenés es, Argentina uno quiere que se parezca a Brasil o México y se parece un poco más a Ecuador, en el cual constantemente nos enfrentamos a la disyuntiva de populismo o, si querés, ortodoxia o normalidad. Y en esa disyuntiva, en el escenario malo, los bonos valen 25 centavos. Entonces, Milei está luchando. Yo en esa presentación que mencionabas, vos mostraba algo muy claro, que es, si vos mirás la probabilidad de default que está implícita en los bonos, lo que es la probabilidad de default de acá a 2027, básicamente ya se fue a cero prácticamente. Lo que te queda por ganar de compresión de probabilidad de default es todo lo que viene en la administración siguiente. Entonces, la suba adicional que te queda de los bonos, ¿qué es? Y en parte es una suba que está relacionada con la continuidad. No te queda. El gobierno ya hizo casi todo lo que podía bajo esta administración, por lo menos para convencer a los inversores. Hoy lo que te queda es, necesitas continuidad. Entonces, ¿alcanza? Puede ser, quizás con las elecciones ese parece el plan del gobierno. Me va bien en las elecciones, bajé la inflación, los spreads se van a 500 puntos básicos, recupero el acceso al mercado de crédito y ahora, con ese acceso al mercado de crédito, puedo sostener este tipo de cambio porque ahora empiezo a no tener que tener tanto pago de deuda y del lado de la cuenta financiera tengo un ingreso. Eso es el plan.
Sí, está Alejo, claro. mencionaste a los inversores. ¿Ves en el corto plazo ingreso de capitales extranjeros como tienen esta habilitación a permanecer en un plazo de 6 meses? A ver, acordate ahí que Sí. vos tenés dos cuestiones. La primera, una más técnica, que es, hay un grupo de inversores que invierten en renta fija si hacen benchmarking contra un índice, que es en general el índice GBIM que elabora JP Morgan. ¿Eso qué implica? Que si vos sos parte del índice, es un índice que tiene $200 billones de inversores que no les queda otra que seguir más o menos el índice, y sos 4% del índice, eso sería $8 billones. Hoy por hoy Argentina no tiene bonos que califiquen para entrar a ese índice, porque para entrar al índice tiene que ser de al menos 2 años y medio de plazo. Y hoy no tenés y tiene que ser a tasa fija. No tenés ningún bono que califique. Entonces, en la cuestión técnica de ese flujo, si querés, pasivo que entra por esa cuestión, no lo tenés todavía. Seguramente es lo que va a buscar el gobierno en el futuro. No necesariamente la emisión externa de la que hablábamos antes es un bono en dólares. Parte puede ser esto. La segunda cuestión es, fuera de la cuestión del benchmark del índice, ¿tenés hoy interés por hacer carry? Y ahí, digamos, esa sensación que tenemos nosotros de que en 1100, 1200 Argentina luce caro, bueno, lo tienen muchos inversores. Así todo, hubo bancos de inversión que en 1090 recomendaban entrar a hacer carry. Claro. Lo han vendido. No tuvo un gran éxito entre los inversores, te soy honesto, Paula. Bien, no hay. De momento, no. No está Claro, de siendo el momento tema no. más atractivo. Claro, y de momento, además, hablando de los 6 meses, pensá que el inversor por ahora lo puede hacer a través de Euroclear. No necesita entrar a Argentina. Un broker puede vender un A ver, bono. explica bien qué es eso, para que nadie se quede afuera de lo que A vos ver, estás vos tenés explicando. dos opciones para invertir en moneda local. La primera es lo que la gente normalmente tiene en la cabeza como carry trade. Algún inversor tiene sus dólares en el exterior, los transfiere a Argentina, los cambia a pesos y compra un bono. Esa es la de los 6 meses. Ahora, vos usaste un mecanismo en el cual los dólares viajaron desde Estados Unidos, si querés, a Argentina, y ahora están acá. En ese caso, tenés esa permanencia de 6 meses obligatoria. Claro. Obviamente 6 meses es mucho tiempo, mucha gente, además que tenés que tener cuentas locales, con lo cual hay una burocracia detrás, por la cual muchos fondos no lo hacen. Okay. La segunda opción que tenés es la opuesta en realidad, que es, uno agarra y le dice a un inversor externo, ¿vos qué querés? ¿Una LECAP? Mira, yo te la transfiero al exterior. Uso el mecanismo a través de Euroclear, básicamente ese custodio, se transfiere al exterior. Y te la vendo en dólares en el exterior. Entonces el broker la vende en dólares. El inversor externo ahí nunca toca un peso. No movió, sigue ahí. Claro, básicamente usó sus dólares en el exterior para comprar eso, de la misma manera que a veces compran bonos en dólares. Ajá. Está expuesto al peso, obviamente, porque tiene una LECAP en pesos. Claro. Pero lo compró en dólares, no tuvo que transferir su dinero y no está sujeto a la regla de los 6 meses. 6 meses. Ni ningún límite de los que siguen existiendo para los no residentes, que eso es el límite de los 200 millones. Entonces, de esa manera no está sujeto a ningún límite, pero obviamente, ¿cuál es el tipo de cambio implícito ahí? No es el oficial, es el contado con liquidación, que hoy está arbitrado, básicamente por los individuos, pero que en el futuro puede llegar a tener un margen de diferencia con respecto al oficial. Entonces, haces todo a través del contado con liquidación. Esa operación es la que se ha hecho, en parte. ¿Sirve para bajar el tipo de cambio? Obviamente que sí. Hoy tenés dos mercados que están conectados, que tenés vasos comunicantes entre los dos. Si hay mucho inversor externo que te compra LECAPs, incluso usando el contado con liquidación, te presiona hacia el contado con liquidación hacia la baja, y eso obviamente te presiona también al oficial hacia la baja, porque tenés esos vasos comunicantes de los individuos. Entonces sirve igual. Comprendo, pero no son estos capitales que ingresarían por 6 meses. Es la otra forma, digamos. Exactamente, es la forma, si querés, a través del contado con liquidación. Bien, joya. Pero el gobierno está necesitando que eso le salga bien, esto de que los inversores traigan los fondos especulativos, esta flexibilización que armó. ¿Están necesitando que efectivamente le vaya bien, que entren capitales por ese lado y que
te influye en una baja del riesgo? Suma en la dirección, en el sentido de que pensemos cuando las bandas se armaron, Sí. ¿cuál es la magia de las bandas? El origen de analizar las bandas cambiarias viene de un paper de Paul Krugman, ganador del premio Nobel del 91, que de hecho Daza muchas veces lo cita cuando explica lo que intentaron hacer. Es verdad, me acuerdo. ¿Cuál es la idea? La idea es, mira, pensemos en las bandas 1400 y 1000 para simplemente simplificar. Bueno, si estoy en 1400, luce muy atractivo hacer carry en pesos. ¿Por qué? Porque el gobierno me pone un techo y dado lo que es el nivel de tasa de interés, sé que en dólares mucho más no voy a ganar. Entonces, ¿qué suele pasar? Bueno, en general no llegás al 1400. Claro. A medida que te vas acercando, es como que cada vez el incentivo a estar largo en dólares es menor. La misma lógica se aplica hacia abajo. A medida que te vas acercando al 1000, el incentivo a hacer carry en pesos es muy limitado. Esa es la parte que si querés, atenta contra la propia lógica de lo que está diciendo el gobierno, que es creaste un sistema que incluso como lo describe Daza, la idea es que estés en el centro. Claro. Justamente, ¿por qué? Porque el incentivo a estar largo pesos en 1000 es muy malo. Tenés toda la en contra. Claro, porque digo, vamos a todavía explicarlo más fácil. Cuanto más cerca de 1000 está, más chance de que vuelva justamente, como vos te fijaste, un piso, si estás cerca de ese piso, y la chance es que vos compres dólares y suba. Entonces, claro. Vos estás en 1000, por apreciación de tipo de cambio ya no vas a ganar, prácticamente. También tenés el menos 1%, por eso lo pusieron, de hecho, para que haya algo de apreciación. Pero es leve. Más que nada tenés chance de perder por depreciación y tenés la tasa de interés a favor. Pero esa tasa de interés es muy asimétrico lo que te están dando. Entonces, el incentivo en la parte baja a hacer pesos es limitado. Lo mismo se aplica en la parte alta, a estar largo en dólares. Entonces, lo lógico es navegar el medio de la banda. Eso te implica que el propio sistema un poco atenta contra la posibilidad de acumular en el piso. El gobierno dice, bueno, vamos aún más a la contracción monetaria. Pero fíjate, volvemos a lo anterior. ¿Qué implica? Para que ese piso, dado que apreciación de tipo de cambio es mínima la que vas a tener, ¿qué necesitas? Tasas altas. Claro. Volvemos a lo anterior. ¿Cuánto tiempo puedes tener tasas demasiado altas? Decíamos que es como una suerte, no sé si coincidís, pero tiene que haber como una suerte de gusto personal, ¿no? Y de darse realmente el gusto al presidente Javier Milei de que llegue a los 1000 pesos y mostrarle a los mandriles que llegó y a los econochantas y la crema y toda la cantidad de cosas que dice cuando se refiere a los objetivos cumplidos por el gobierno y que fueron criticados por toda la oposición o aquellos que intentan hacer alguna crítica constructiva. Digo, ¿hay alguna suerte de, crees vos, de objetivo personal de mostrar el dólar llegó a 1000 en un toco y me voy y después que siga, pero que llegue efectivamente, ¿no? ¿Qué sé yo? Como un objetivo simbólico del 1000. A ver, yo creo que hay algo de objetivo simbólico. No sé si por eso, no creo que sea una vendetta. Sí creo que el gobierno lo que quiere mostrar es mostrarle a la población que las flotaciones en Argentina no siempre implican devaluaciones o depreciaciones. Claro. Quiere mostrar que, ojo, puede ir en las dos direcciones. Yo creo que ya ganó el gobierno ahí, te soy honesto. Me parece que el gobierno ya lo mostró, que no necesita mucho más, que ya 1200 para mí ya ganó. Suena a la campaña de Stolbizer, pero creo que ya ganó en realidad el gobierno con esta cuestión. Pero sí es verdad, Paula, que quieren dar esa señal, que es, mirá que también se puede apreciar hacia adelante, no siempre es unidireccional. Claro. En Argentina, una de las razones por la cual yo les diría 99% de las estimaciones que hay de pass-through, de cuánto se pasa de tipo de cambio a precios, están mal, es porque es muy difícil hacer ese tipo de estimaciones cuando en el pasado, cada vez que tuvimos un escenario como este, el tipo de cambio solo fue hacia arriba. Claro. Sí, no estamos acostumbrados a, mirá que puede bajar también. Y el gobierno quiere mostrar que eso es posible. Sí. Ahora, te hago esta pregunta. No puedo, digo, a ver qué respuesta hay a esto, ¿no? Venimos antes del acuerdo con el fondo, veníamos de justamente un mercado que decía, che, no, este tipo de cambio está muy apreciado, esto es inviable, no puede seguir. Entonces, cuando el dólar, el consenso fue, está muy barato,
y te corren a las reservas y vimos lo que pasó. Hubo 2.500 millones de caída en pocos días del dólar y de las reservas. Tengo una pregunta, ¿por qué ahora, si estamos hablando, el dólar a mí, el dólar a mí, el dólar a mí, ¿por qué no podría pasar que el mercado, como vos también estás sugiriendo, y que ya el dólar, digamos, ayer nosotros mostramos, comparamos cuánto cuesta, digamos, comprar la canasta básica de alimentos acá versus la región, y salvo Uruguay estamos más caros que en todos lados. Entonces, la cuestión es, y recién vos decías, bueno, lo pernicioso que podría ser tener un dólar a 1.000 respecto de la Argentina productiva. No puede pasar que, como ya ocurrió hace poquito, pocas semanas, y el mercado diga, ¿sabes qué? El dólar está muy barato, te corro a las reservas. ¿No puede pasar eso? A ver, ahí hay dos cuestiones. La primera es, el mercado, en ese periodo que vos me estás marcando, lo que veía era que se venía algo. No sabía, no tenía muy claro qué, y había un grupo muy grande de inversores que decía, quiero que floten. Quiero que floten, ¿por qué? Porque si bien el gobierno dice que es un tipo de cambio competitivo, la única manera de chequearlo es flotando. Entonces, hoy flotaste, si querés, y eso ya de por sí da cierta tranquilidad de que, dado que tenés espacio en la banda superior, si es necesario, porque como vos bien decías, a estos precios, Argentina suponete que sea caro. Bueno, si en la cuenta financiera no podés financiar lo que implica ese ser caro, bueno, ajustará el tipo de cambio. Entonces, ese es el tema uno, que es que al inversor le da un poco más de tranquilidad que por lo menos flotes, que esté la chance de que vaya hacia arriba si es necesario. El tema dos es, bueno, flotás, pero todavía hay restricciones sobre el sector corporativo. Hoy el sector corporativo va al mercado cambiario y solo puede vender los dólares. Claro, claro. Hasta que, por lo menos hasta que pueda girar dividendos. Es como que vos le decís a una compañía, mira, vos tenés que liquidar. Después cuando gires dividendos yo te lo voy a dar, pero en el medio, liquidado. Bueno, sigue habiendo regulaciones y restricciones que te hacen que no sea perfectamente limpia esa flotación. Eventualmente irás en esa dirección y el gobierno tiene esa intención, que es flotar completamente, pero todavía no estás ahí. Esas dos cuestiones te generan que sí, que dudas sobre si efectivamente este es un tipo de cambio que refleja bien esa necesidad de la economía. Sí. Pero ese escenario de estrés. El escenario de estrés no lo vas a volver a repetir de esa manera, a menos que del lado de la cuenta corriente tengas presión real de las importaciones, porque hoy seguís teniendo un mercado en el cual, ¿quiénes son los que pueden especular en contra del tipo de cambio? Vamos a lo básico. Sí. Las compañías no están, siguen estando excluidas. Sí. El flujo de portfolio, yendo a lo que hablábamos antes con Paula, sí, solo lo hace a través del contado, y es muy limitado también, porque todavía no tiene una posición larga peso significativa. Entonces, ¿dónde puede venir la presión? Bueno, la presión te viene fundamentalmente de la economía real. ¿Qué es lo que te pasó en la previa que mencionabas vos, Claudio? Que es importadores que anticiparon, claro, exportadores que postergaron. Sí, y bancos que también dolarizaron. Pero ¿por qué ahora no podría pasar? No digo que vaya a pasar, ojalá que no. Pero digo, ¿por qué no podría pasar? A ver, el banco, acordate que tiene una posición contado cero. O sea, en la posición de una extranjera contado cero. Sí. La posición forward, lo que vendría a ser a través de lo que llamamos ROFEX o NDF, ahí sí tiene algo más de espacio, en el cual puede estar corto o largo, de un lado es 5%, del otro lado es 30%. Entonces ahí tiene un poco más de espacio, pero fíjate que está especulando, si querés, en ROFEX, básicamente, en el NDF, no en el contado. En el contado el espacio que tiene es mínimo. Entonces, necesitas ¿dónde va a venir la presión hacia adelante? Dado que no hay un evento que te coordine como pasó en el pasado, en el cual todos dijeron, bueno, esperemos a, no sé, que se resuelva esta incertidumbre cambiaria, como pasó ese lunes, te va a tener que venir del lado de la presión de la cuenta corriente pura, que es importadores que ponen más presión porque la economía se recupera, porque el transable, si querés, luce barato, el turismo también, obviamente está, y hay. Y el hecho de que el exportador en un punto, o bien prefiera esperar, o bien en realidad ya no tenga tantos granos para vender y no haya tantas exportaciones industriales o de energía, y ahí, a partir de ahí tengas un efecto. Tiene que ser un efecto cuenta corriente puro.
Ok. A ver, y este número, ¿a vos es preocupante? Este es un informe de Cobou, el último, que dice en los primeros 11 días hábiles, ¿no?, de apertura del cepo, los individuos habrían comprado dólares por hasta 1.714 millones de dólares. Eso se debe a un incremento de los depósitos de 1.161 millones de dólares y al retiro de 553 millones de dólares de efectivo neto de encajes. Es decir, que cada 10 dólares comprados, las personas retiraron 3 que fueron a la caja fuerte. Ese 1.714 que yo decía antes, es similar, por ejemplo, a la formación de activos externos en el 2017, en la segunda parte de 2017, cuando a la gente le quedaba claro que había trazo cambiario, ¿no? Es un número robusto, Sí. que es similar o parecido al déficit de cuenta corriente actual en un mes. ¿A vos te parece, digamos, esto es preocupante, ¿no? En base a todo lo que estamos hablando, de si es sostenible o por cuánto tiempo es sostenible esto que está planteando el gobierno? Yendo al cálculo del cual hablábamos antes, la única ventana que abriste significativa en la cuenta financiera es esta que vos me mencionás, que es la de los individuos. Claro. Si uno mira este periodo que vos mencionabas, en general esta es una variable que a nivel individuos estuvo entre 1.500 y 2.000 por mes. Acá tenés, si querés, una bendición, si querés, que es, esto se da en los momentos donde hay actividad económica, donde efectivamente el flujo te permite comprar dólares al individuo, donde hay un buen salario real, y esa es la parte positiva para el gobierno. Yo no soy de los que creen que tendría que haber un techo a la compra de dólares. Me parece que el gobierno dio un paso significativo en la libertad, y eso está fantástico. Este flujo comprador de individuos, ¿va a seguir estando? Probablemente sí. Es muy difícil cambiarlo. ¿Qué es lo que quiere contraponer contra esto el gobierno? Y bueno, lo que hablábamos antes, que es esta especie de facilidad para usar dólares y que haya más gente que esté dispuesta a que parte de esto que compra no salga del sistema financiero. Entonces, si vos tenés un individuo que está dolarizándose, sí, pero no sale del sistema financiero, sí, bueno, no es tan grave. Yo creo que la use también, Alejo, ¿no? O sea, que no salga, pero que también la pueda utilizar para volcarla en la economía real, digo, con precios que son caros. Como que bueno, sí, es parte de lo mismo, si querés. Si querés, pensémoslo como que no salga en el agregado de los individuos. Que yo te lo pueda pasar a vos porque compre un bien, se lo pueda pasar a Claudio, pero que entre todos no salga. Y una manera para que no salga, ¿qué es? Que lo pueda usar dentro del sistema. ¿Por qué buscan eso? Bueno, porque lo que buscan es alimentar el crédito en dólares. Buscan alimentar además el multiplicador bancario en dólares. Entonces, si vos lográs eso, no va a ser tan grave ese número. De hecho, en la época de Macri, durante el 2016 y 2017, particularmente 2017 fue el del salto, se sostenía. Yo el número que mostraba la gente de Cobou, que me parece muy interesante la estimación que hicieron, obviamente está, si querés, teñido por el hecho de que acabás de abrir esa ventana. Claro, efectivamente. Los primeros días, los primeros 2, 3 días, la gente hasta quienes pudieron comprar dólares fueron a probar, digamos, ¿no? Claro. Y después de tantos años. Lo que decíamos también, venían comprando a un dólar financiero de 1.360, 1.350. Claro, además. O sea, el que tiene al margen, obvio, como no va a comprar a 1.200. Sí. Totalmente. Claro. Entonces después se va a estabilizar probablemente en un nivel un poco más bajo. Pero como vos mencionabas, Claudio, en la época de Macri, en 2017, llegaste a este nivel mensual, con la economía ya recuperada y con un flujo que te empujaba en esa dirección. Acá me parece que lo que busca el gobierno no es limitar eso, sino que lo que busca es que se quede en el sistema en su mayoría. Y ahí está la dificultad. A ver, parte del problema acá es que vos ese número que ves no queda claro qué es. Es argentinos que lo usan para comprar dólares para ir al exterior después. O sea, parte es turismo y que no lo sabemos. Parte es alguno que en realidad después eso se lo lleva a otro país y lo deposita. Obviamente con límites que hay a nivel de cada país de cuánto puede llevar el dinero físico. Parte es que después esto se gira. Sigue existiendo ese giro en dólares al exterior. Entonces, por eso también parte de esta compra no termina en el sistema financiero local, termina en el sistema financiero de Estados Unidos.
Sí. Claro, Entonces, claro. acá la cuestión es cómo hacer para mantenerlo en el sistema financiero local. Puede haber, en algunos países que ha habido incentivos fiscales. De hecho, acuérdense, en la época de Mingo, el origen de bienes personales era, yo quiero que los depósitos en dólar que vos tenés acá no los saques. ¿Cómo hago? Te cobro menos bienes personales. Bueno, ahí tenés un incentivo fiscal claro. Entonces, Sí. acá el tema es ese, creo, por ahora para el gobierno, que es, saben que eso va a estar, que se mantenga en el sistema. Y las novedades que va a haber hacia adelante creo que van en esa dirección, en cómo hacer para que eso se mantenga. Mira, acá me sumo a lo que opina nuestro Tony, que siempre está acá forma parte de la comunidad, dice, yo quiero proponer que una parte del programa ¿no? Sea dedicado a invitados que, entendiendo el plan, nos comenten potencialmente las oportunidades que existen y cuántas industrias se pueden sumar en este contexto que estamos hablando, un poco poniendo a contrapelo lo que charlábamos antes, de que con este tipo de cambio, y peor a 1000, y las cosas van a estar más complicadas en la economía real. Digamos, desde el punto de vista justamente que estamos hablando de este dólar y próximos a que el gobierno oficialice este neoblanqueo, diciendo a la gente, vení, tráeme dólares y nadie te va a preguntar de dónde lo sacás, ni nadie te va a romper los cocos, como dijo Caputo, pero usarlos en la economía real, ¿no? Para motorizar la actividad del consumo. Eso lo ves que puede, y te suman, por eso meto lo de Tony acá, diciéndome, él, por lo menos Tony dice que sí, que puede, él es más positivo. ¿Vos crees que va a tener éxito el gobierno cuando largue esto y diga, che, comprate a 1000 y pico, 1100, 1200 el dólar, andá y gastalos en un terreno, en un lote, en un electrodoméstico, un inmueble, un auto? A ver, para cosas chicas me parece que en realidad, en términos de actividad económica, para los chicos ya estaba. La realidad es que si alguien se quería comprar un televisor y tenía dólares, de última iba al mercado negro, lo cambiaba y por pesos y compraba el televisor. Entonces me parece que para el chiquitaje, en todo caso, lo que te permite es lo que decía Paula antes, que es que en lugar de ir a cambiar el mercado negro, ahora cambies en el mercado oficial y eso se mantenga dentro del sistema financiero. Claro. Eso es relevante y ahí a quién favorece en términos de industrias. Bueno, favorece el que tiene capacidad de después salir a pedir prestado esos dólares. Básicamente al exportador. Entonces, ¿es positivo a nivel de actividad? Sí, favorece al exportador, es una buena noticia, si querés intermediar más esos dólares. Después el punto 2 es, bueno, cuánto de en realidad era una traba la cuestión regulatoria, quizás a lo que se refería el presidente, que es, vas a comprarte un auto y te piden origen de fondos Claro. Y entonces en términos de unas propiedades lo mismo. Bueno, ahora quizás te suavizan esas restricciones. Obviamente en el medio tenemos el tema que vos decías antes, que nosotros los brokers, a los que trabajamos en brokers, obviamente todos los años tenemos que hacer el curso anti-lavado y anti-financiación del terrorismo. Claro. Entonces vas a tener que ser cuidadoso en no meterte en un problema en esa cuestión. Pero porque, a ver, vos eso... Ahí está, a ver, metámonos un segundo ahí. ¿Cómo se maneja ese punto? Bueno, porque me parece lo más preocupante o en el sentido común, digamos, en la percepción de esta noticia de los argentinos. Che, primero me siento un tarado por pagar impuestos y segundo, ¿qué pasa con toda esa guita que no se sabe efectivamente cuál es su origen, ¿no? Acá muchos opinaron, me suma a lo que dice Paula, esto es vamos a que los narcos traigan la guita, digamos, y vos, mira, te acabas de decir que haces un curso todos los años, estás como alguien metido ahí en el mundo financiero, estás bien, con buena información. A ver, desasnanos por ahí. ¿Hay riesgo de que venga, no sé, la plata negra, pero del narco, del terrorismo, no sé, ese agujero negro que todos tenemos, pero desconocemos? Pero vos no desconocés, vos sabés. A ver, acá por un lado hay una cuestión de los montos. Si el gobierno efectivamente hace esto, no sé, hasta $100.000, uno imaginaría que en realidad buena parte de ese dinero ya se blanqueó en el último blanqueo, y se blanqueó gratis en ese último blanqueo, con lo cual en montos chicos creo que esa cuestión no va a ser un problema. Pero después está la otra cuestión, que es más formal. Pero una cosa, ayer, por lo menos del equipo económico, decían que no va a haber tope de $100.000, ¿eh? Bueno,
A ver, por eso esperemos ahí a ver en qué se determina. Después, si querés, vamos, y esto, suponete que no hubiera tope. Vamos a la cuestión más formal, que es, yo no creo que el gobierno pretenda que todo que sea un viva la pepa, eso no creo que sea lo que busca el gobierno. Yo estudié en Estados Unidos y trabajé mucho tiempo en Estados Unidos. Cuando vos vas a comprar un auto en US, no te piden un origen de fondos. ¿Qué es lo que termina pasando? Lo mismo que en realidad podría pasar acá, que es, al final del año, la AFIP te dice, mira, vos ganaste 100, tenías activos por 200, 300, ok, pero te compraste una casa y un auto que en total valen 600. ¿De dónde lo sacaste? Bueno, eso se puede, digamos, la AFIP, como lo hace el IRS en Estados Unidos, te puede decir, bueno, ¿de dónde viene la diferencia? Si vos legalmente compras activos, ojo que la AFIP puede seguir chequeando cuál es tu capacidad de compra para evitar justamente que haya un ingreso en negro no declarado. Y ahí vos que podrías contestar, digamos, hablando un poco sin saber, digo, pero pensando en lo que dijo el gobierno, que nadie te vaya a pedir explicaciones. En ese caso vos podrías contestar, bueno, esta es dinero que en su origen había sido blanco y que después pasó a ser negro y que lo metí de vuelta en la economía formal. No sé, ¿cómo sería la... Exactamente, si vos podés mostrar claro, si vos podés mostrar que en el pasado tuviste un ingreso significativo para generar ese ahorro, bueno, ahí ya estás. Ahí ya estás. Pero hay riesgo, sí, pero hay riesgo de que te entre en esto, digamos, que te entre dinero, digamos, esto que vos dijiste, digamos, el dinero del narco, el dinero del terrorismo. Depende de cómo lo instrumentes. La AFIP tiene la capacidad de chequear, yendo a lo que decía Paula, si es que en realidad vos fuiste y volviste del mercado negro porque no te quedó otra, porque estuviste sujeto a regulaciones. Como decía el presidente, a ver, había gente que como alguna vez había tenido un subsidio, quería comprar dólares y no lo podía hacer y no le quedaba otra que ir al mercado negro. Y los compraba con dinero legal. Bueno, si lo que estás buscando es que esa gente que fue y volvió del mercado negro ahora pueda usar ese dinero, fantástico. Y yendo a lo que decía Paula, la AFIP puede chequear que efectivamente vos tuviste el ingreso en el pasado y que eventualmente, y eso en algún punto fue un activo que estaba en blanco. La AFIP tiene la capacidad, por la información, de diferenciar a esa persona del tipo que es un narco y que todo su ingreso en realidad es en negro. La capacidad la tienen. Y el gobierno no va a querer estar en las listas negras de financiación del terrorismo y lavado de dinero. Claro. Entonces, va a buscar un mecanismo por el cual lo que te están diciendo es justamente lo que decía Paula, que es, si vos fuiste y volviste del mercado negro, bueno, no te voy a hacer despelote. Vas a poder usarlo. Está bien. Me pasa mucho, porque el 40% de la economía está en negro, digo, es un problema estructural paralelo a resolver. O sea, hay una masa de guita que se mueve en ese sistema, ¿no? No hay dudas, pero no hay dudas, y también porque fíjate que ese 30-40% de la economía en negro lo que genera es mucha interacción entre la parte en blanco y negro de la economía. Obviamente no es que son dos islas separadas. Y eso te genera problemas, particularmente para el uso de dólares. La construcción creo que es por lejos el sector más claro en ese sentido. Sí. Pero bueno, me parece que ahí el rol lo tiene que tener AFIP. Y no tanto como veníamos hasta ahora, en el cual todos eran sujetos obligados, en el cual cada uno tenía que hacer un chequeo de tu capacidad, entonces ibas a comprar un auto y el registro automotor te pedía el origen de fondos. Claro. Como que ya era un exceso. Está bien. O sea que para vos hay un riesgo, no sé, mínimo, o no sé si ponerle del 1 al 10. Se puede limitar ese riesgo, Claudio. Creo que se puede limitar con controles de AFIP. Controlable. Está bien. Y la otra cuestión es, mirando a los próximos 6 meses, teniendo en cuenta, vos conocés bien el funcionamiento del mercado financiero, porque hasta ahora dijimos, bueno, sí, el dólar a 1000, los riesgos, todo lo que dice el gobierno, el por qué vinimos con ese tema, pero vienen las elecciones, siempre que hay elecciones en la Argentina hay quilombo cambiario, vos en ese sentido, más que el dólar a 1000, ¿ves que acercándonos ya a octubre puede haber algún susto en el mercado cambiario con el dólar? Y ahí la respuesta es que va a depender de las encuestas, de qué sugieren las encuestas. Si vos tenés... Acá hay una realidad, que vos tenés del lado del peronismo un partido que, por lo menos en los últimos años, ha sido mucho más laxo en términos de financiación del déficit fiscal con emisión monetaria, sí, en términos de falta de disciplina fiscal, que puede cambiar en el futuro, ojo, digamos, quizás en algún punto el peronismo también
o el kirchnerismo se vuelve más responsable fiscalmente. Puede ser, pero hoy eso genera desconfianza. Entonces, si vos tenés que, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires pasa una elección que es previa a la de octubre, y el peronismo hace una gran elección, bueno, eso te sugiere que hacia adelante tienen chances de volver a la presidencia, y eso te va a presionar al tipo de cambio, es inevitable. Ajá. Para eso el gobierno creó las bandas. La cuestión de las bandas es, bueno, tranquilo, volvemos a la discusión que teníamos antes, Claudio, que es, no se va a pasar del techo. Y eso te genera eso es lo que te impulsa, si querés, y lo que te genera es que estar largo dólares cerca de ese techo no tiene un gran incentivo. Entonces, la propia banda, la idea es que no tengas que intervenir tanto porque el retorno de estar largo dólar es malo a medida que te acercas al techo. Entonces, creo que el gobierno confía en la credibilidad de la banda. Confía en que tiene ese poder de fuego y constantemente te va a insistir, ojo que tengo mucho poder de fuego para intervenir si es necesario, no se va a pasar del techo. Y los inversores, el mercado está pendiente, por ejemplo, algo más cortísimo plazo, de las elecciones del domingo 18 acá en Cava, en la ciudad, ¿o no? Sí, lo miran, saben que es una señal, si querés, un poco dudosa de qué es lo que va a terminar pasando, es un poco sucia como señal. Ajá. Pero lo miran, sí. En general se pregunta y la sensación que tienen es que Adorni necesita hacer una muy buena elección para, de alguna manera, confirmar ese liderazgo de Milei en la población. Creo que al mercado no le gusta mucho la idea de llegar a 2027, si querés, con un voto no kirchnerista muy fragmentado. Es mucho más simple si tenés un candidato fuerte no kirchnerista de la perspectiva del mercado. Si vamos a esta elección y suponete que hacen una muy buena elección tanto los Penato como Adorni y sacan 25 puntos cada uno y el Santoro también saca 25 puntos, que es lo que suele sacar el kirchnerismo, no es tan bueno en el sentido de que luce muy fragmentado el voto no kirchnerista. No es malo igual el resultado. De nuevo, creo que ahí lo que te va a pasar es un ni. El mercado va a seguir como estaba. No lo va a tomar como una gran señal. Alejo, siguiendo en la lógica de los mercados, ya que nos metimos ahí, en la jornada de ayer el Merval tuvo un buen desempeño, los ADRs también, en contraposición con los índices, por ejemplo, de Wall Street, el Dow Jones, el S&P, que estuvieron en rojo. ¿Toma como una vida propia nuestra economía y nuestro mercado, podríamos decir, siendo optimistas con lo que puede pasar con la economía y digo, alejándose de lo que pasa en el mundo en este momento? A ver, cuando vos hacés los números, digamos, y yo en mi época del doctorado en economía estudiaba con Jim Fama, que es un ganador de premio Nobel, y gran parte de lo que hacíamos era lo que llaman modelo de factores, que es tratar de entender cuánto del rendimiento, retorno a un activo te lo explica cuestiones globales, cuánto idiosincráticas, o sea, cuánto locales. Sí. En las acciones es 60% es local, pero hay un 40% que es global. Bien. Entonces, vas a seguir viendo que en los días malos de Wall Street algo te está pegando, no hay dudas, te va a pegar un poco. Sí, obvio, no estamos aislados, ¿no? Pero quiero decir... Claro, exacto. Pero 60% de la historia, y en los bonos un poco más, 70% es idiosincrática, como vos decís, y si vos tenés una buena elección, te juega a favor. Si vos mostrás que la inflación sigue en descenso y que Milei sigue teniendo popularidad, juega a favor. No acumular reservas juega en contra. Bien. Es así. Claro, en términos de la visión del inversor. Post blanqueo, la bolsa había tenido una suba muy, muy importante. También pueden estar optimistas de este posible ingreso de dólares a como dé lugar. Sí, a ver, ahí creo que por lo menos el inversor externo no tiene una gran expectativa en esto porque no es un blanqueo. Como que en realidad es mucho más difícil acá estimar. Nos encanta tirar el número de que hay 200 mil millones de dólares de plata argentinos. Pero buena parte de eso está en el exterior, o sea, eso es moneda y depósitos. O sea, aparte de eso, no es que es todo abajo del colchón. Abajo del colchón es mucho menos que eso. Buena parte, de hecho, uno pensaría que entró al blanqueo local, que era prácticamente gratis. Particularmente si lo mantenías un año. Entonces, creo que la expectativa del inversor ahí afuera es, bueno, esto te puede ayudar para el crédito en dólares, puedes, si quieren, reactivar un poco, pero
difícilmente sea otro blanqueo, ¿no? Esa magia que generó el primer blanqueo no se va a poder volver a repetir. Y hay una pregunta que se las dejo, digamos, que es... No, esta no, que quilombo. Nos hizo lo peor, aguantar hasta el final para hacernos una pregunta y nos va a cagar. Para dejárnosla, además, nos deja la pregunta. Sí, no, nos va a cagar. La cuestión, el gobierno tiene una concepción muy monetarista, si quieren, de la inflación. Sí. Pero expandir crédito, incluso si es en dólares, también puede ser inflacionario. Y eso no es menor. Hay que tenerlo en cuenta, que es... qué interesante. En la concepción, en realidad, de política monetaria pura, da igual si expandís crédito del lado de pesos o de dólares. Las dos cosas te generan inflación. Entonces, creo que el gobierno está muy atado a que la inflación es solamente oferta de dinero en pesos versus demanda de dinero en pesos. Y no es tan así. Hay más que eso. O sea, cuando vos decís hay más que eso, es cuando, si vos estás promoviendo la utilización de dólares para más consumo, por ejemplo, hay esa mayor demanda te impacta o te presiona sobre los precios. Crédito es crédito. Si al final del día vas a impulsar el crédito, al final del día, en términos, lo que importa es cuánto terminás consumiendo, cuánto terminás gastando en términos de inflación. Favorable para la economía, sí, pero también puede generar más inflación. Interesante. Temporal, obviamente. Sí.